was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. Parece que nos vamos a cruzar, Eli, porque yo la próxima semana viajo también. Vamos por el mismo sector, pero yo me muevo más por los ríos. Nos toca hacer un ciclo de Instituto Bíblico a los hermanos de Puerto Porvenir y las comunidades del río N, que es el río Tambo, que llega a Atalaya y después se transforma en el río Urubamba, ¿ya? Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar acá. He venido un par de veces. Todavía recuerdo cuando estaba acá, sentada al final, y Elda estaba entregando un tema. Yo había venido por el pan y los peces, porque Elda me traía un hervidor de Argentina. Y cuando vine, Elda me recordó algo que teníamos pendiente, y de ahí nace un viaje, y de ahí nace mi ministerio. Así que, Elda, el Señor te usó. No solamente Elda ha bendecido el ministerio de su pastora, ha bendecido mi ministerio también. Qué lindo cuando Dios, sin querer, incluso con esas cosas, Dios comienza a usar. Viví muchos años con Elda allá en Lima y siempre ha sido una inspiración para mi ministerio. Así que gracias, Eldita, por haberme recibido en tu casa. Claro, a través de Silvia, otra amiga muy querida también. Estoy yo endeudada con las misiones argentinas, la verdad. Cuando llegué al Perú, llegué con una visión, y era aprender a ser traductora bíblica. ¿Cómo me enteré yo de ese tipo de misiones que no son muy conocidas? De hecho, estoy acá porque no son conocidas. Ahora ustedes la van a conocer. Gracias.
porque no comprendemos la profundidad del trabajo que podemos hacer en el campo misionero. Y siempre pensamos, como decía la pastora, que todo el trabajo que se necesita es a los pueblos no alcanzados. Pero muchos de esos pueblos no alcanzados no tienen conocimiento, no tienen la Biblia, no tienen estudios teológicos y necesitan una capacitación. Y ese ha sido el llamado que yo tengo, un poco parecido a lo del pastor Jim Masurek, que es un llamado de segunda generación a consolidar la palabra del Señor. Y les voy a contar la historia de la traducción bíblica, cómo nace esto, y cómo llegó hasta mí también esto que parece tan raro o tan rebuscado. Yo estaba en el Instituto Bíblico, en el IBN en Santiago, donde estudié el bachiller en teología, y llegó un curso que se llamaba Historia de Misiones, para los que creen que la letra mata o no es necesario estudiar. Ahí el Señor me llamó en el Instituto Bíblico, y estábamos en un curso que se llamaba, no sé si lo siguen dictando en el IBN, Historia de Misiones. Y nos pasan un libro. Este libro, Hasta lo último de la tierra. Yo se lo recomiendo, está en PDF si lo necesita, si lo quiere, está en PDF porque narra la historia de las misiones desde Pablo en adelante, hasta el 1970, 80, porque no está actualizado, pero sirve. Entonces yo comencé a leer y cada vez que yo leía una historia en el cual el misionero llegaba, evangelizaba, traducía la Biblia, hacía material, yo decía, qué tremendo, oh, qué bacán esa pega, qué lástima que ya no haya más de eso en este tiempo. Porque uno cree que está todo listo, ¿no? Entonces me tocaba otra historia parecida, oh, qué lindo, pucha, no haber nacido en ese tiempo para hacer ese trabajo. Ese era mi pensamiento. Hasta que en la mitad del libro hay un capítulo sobre traducción bíblica y educación. Y cuando lo comencé a leer, comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y yo, ¿qué me pasa? Pues yo nunca pensé que iba a ser misionero. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, donde nadie era misionero, porque yo ya tengo años ya, entonces y nadie hablaba de misiones. Era como un mito el asunto de misiones. Entonces cuando Dios comienza a hablarme de la traducción bíblica y todo eso, yo dije, no, esto es una locura. Nadie me va a pescar en mi iglesia, nada. Eso de ser misionero es como querer ser astronauta, no sé, una cosa así rara y súper escaso que te toque a ti. Entonces, hice esas oraciones que uno cuando ora tiene que tener cuidado. Porque uno cree que Dios no está escuchando, pero se nos olvida que Él es omnipresente. Y Él está escuchando todo. Y cuando oré, Señor, si necesitaras tú, con todos los modismos, con todo el subjuntivo y todos los modos verbales indirectos, si tú necesitaras algún día a alguien que fuera y hiciera el trabajo misionero en traducir la Biblia, heme aquí, listo, ahí ya fui. Hubo un terremoto espiritual y desde ahí caí en una dimensión que uno no se imagina. Había una pura hermana que había participado de una caravana misionera en traducción. En Chile era la única. Ese verano la conocí. El coordinador sudamericano de traducción bíblica justo estuvo en ese mismo campamento que yo fui. Y fuimos 3. Fue un fracaso, en términos logísticos, ese campamento fue un fracaso que hizo el Instituto Bíblico Nacional. Y todo el campamento estuvimos con esta misionera y estuvimos como 2 días con este coordinador. Así que le pregunté, pero de todo, y me lo contestaron todo. Fue como para mí. Y yo dije, Señor, parece que me estás llamando.
De ahí pasó mucho porque el llamado no es instantáneo. No es que el Señor te llama, te pone un pasaje, un sobrecito amarillo con unos dólares, el pasaporte y te vas. No es así. Hay un trato en el corazón, un trato de vida para poder salir. Y ahí comenzó ese trato. ¿Qué es lo que decía o dice este libro sobre las misiones en traducción bíblica? Ahí lo vamos a ver. Se los voy a... Hay más literatura, pero está sacada de ahí. A ver si avanzamos. Jesús. Jesús me está ayudando. Con la ayuda de Jesús vamos a poder ver esta presentación. Espero que Jesús no me diga que no. Pero este Jesús es bueno. Ya, vamos. Ahí está. ¿Conocen a este hermano? Sí, ¿verdad? Se la jugó todo por la iglesia evangélica. De ahí venimos. La sola escritura. Ahora que vamos a celebrar la reforma, el día de la iglesia evangélica, tiene que ver con esto. No tiene que ver con Halloween, ni con los disfraces, ni nada. Tiene que ver con que él pescó su opinión y la publicó en el muro de la iglesia. ¿Ya? Reconocemos a la Sagrada Escritura como la única regla de fe y de práctica. Reconocemos que la Biblia es suficiente, que no necesitamos ninguna revelación adicional y que ningún ser humano, ninguna organización o iglesia tiene autoridad igual ni superior a las Escrituras. Dios ha revelado en la Biblia todo lo necesario que debemos conocer sobre Él y todo lo que Él pide de nosotros. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Quién está en contra de esto? Si alguien está en contra, listo, mejor no venga. Porque toda nuestra fe se basa en esto, en la Biblia. Y Dios nos usa en la medida que nosotros conozcamos la Biblia. Así que es súper importante leer la Biblia. Es crucial. No es reemplazable con nada, aparte de venir aquí para aprenderla a través de los estudios. Ustedes tienen estudio, ¿verdad? Sí, tienen un estudio bien bonito, entonces hay que participar, hay que estudiar, después hay que ir al Instituto Bíblico, después hay que ir a hacer el ISUM con el pastor Jim Masuré y así. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la Biblia? ¿Y todos tendrán una Biblia? ¿O todos tendrán la Biblia en su idioma? Vamos. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿O cuántos idiomas hay en el mundo? En el mundo hay más de 7.000 idiomas. No es solamente el inglés, el chino, el castellano, no. Hay más. Son más de 7.000 idiomas. El Ashéninka, donde está la Suri con Rodrigo, es uno de ellos. El Asháninka, donde está la pastora Raquel Kenchoker, es otro. Los quechua, son 20 quechuas en el Perú. Son dialectos entre ellos. Sí. Y así un montón de idiomas. El Perú tiene más de 40 idiomas. De los 7.099 idiomas en el mundo, solamente menos de 1.000 tienen la Biblia completa, 1.500 solo el Nuevo Testamento, 1.120 porciones de las Escrituras, Juan 3:16, que sea alguna que te sirva, y más de 3.000 no tienen nada. Como dicen en el DNM, está mal pelado el chancho, ¿verdad? ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos en castellano? Esto no se sabía hasta que Dios levantó un hombre llamado Cameron Townsend. Dios le enseñó la necesidad y vamos a ver lo que hizo
cuando él supo que había esta necesidad, porque esa necesidad probablemente muchos la conocían, pero está lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos muestra. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tenemos Biblia. Te damos gracias porque nos has bendecido con ella. Te damos gracias por todas las versiones de la Biblia en castellano. Gracias, Señor. Hay hombres y mujeres que han trabajado arduamente para presentarnos las Escrituras en un lenguaje que la podamos entender. Bendícelos, Señor. Bendice los equipos que trabajan en eso. Y te pedimos por toda la necesidad de traducción bíblica en el mundo, Señor, por la necesidad de alfabetización y porque nosotros podamos ayudar a acortar esta distancia de las comunidades que no tienen las porciones, ninguna porción de las Escrituras traducidas. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que somos insignificantes, pero que tú puedes tomar a cualquiera para bendecir tu reino, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos. Corría el año 1900. Vamos que van apareciendo de a poquititos, ¿ya? Vamos avanzando. Él es, en su juventud, Cameron Townsend. El pastor Jim Masurey debe haber sido como así, se me imagina, cuando joven. Ya. Cameron era hijo de una familia campesina y decidió prepararse para ser pastor de iglesia. Antes de ser pastor, estamos hablando del año 1900, ¿ya? Era como ser doctor, como ser ingeniero, como tener una profesión en la cual la gente era campesina y poca gente se preparaba. Ahora todos nos preparamos, así que es súper normal, pero en ese tiempo no era normal. Entonces él se estaba preparando para ser pastor. Terminaba de ser pastor, te asignaban una iglesia y ahí tenías tu sueldo y tenías un buen vivir. Entonces, para las mujeres casarse con un pastor era un buen partido. Lo que no era buen partido, casarse con un misionero. Todavía no es. Así que vean a un mártir ahí. Siempre ha sido, los gringos dicen, no, yo soy misionero, soy pobre. Bueno, si ellos son pobres siendo misioneros, nosotros. Así es que ya, entonces todo cambió, ¿por qué? Porque él vino a una conferencia que se llamaba Soy Deudor. Y entró y ya voy a ir, nomás total, siempre la pastora está hablando de misiones, voy a ir, y salió con un llamado. Sí, hay que tener cuidado a los eventos en que uno va. En ese tiempo había un gran mover de movilización de misiones. Y había un hermano que aparece en el libro, yo le voy a hacer propaganda al libro, que era movilizador y donde él iba todos terminaban con llamado. Porque desgraciadamente de los que son llamados solamente el 10% sale y muchos se quedan. Pero la idea es que si te vas a quedar, quédate haciendo algo de misiones, ¿ya? Ahí nacen los movilizadores y todo eso. Entonces él fue y salió con un llamado y ahora estaba darle la noticia al papá. Esa es la parte difícil. Darle la noticia al papá. Él había leído un libro, El secreto espiritual, de Hudson Taylor, que le confirmaba esto de las misiones. Dentro de la historia de misiones están los misioneros que rompen esquemas, por ejemplo, William Carey, que va a la India. No solamente tenemos que ser entusiastas en las misiones, también tenemos que averiguar, leer, eso es bonito, eso asienta y hace acrecentar tu fe. Entonces está Guillermo Carey o William Carey que habla sobre las misiones yéndose a otros lugares, porque antes todos hacían misiones ahí en Europa nomás, ¿ya? Después viene Hudson Taylor, que no solamente se asienta en las costas donde estaban los misioneros, sino que va al interior de la China y usa ropa de los chinos, que era algo transgresor pero total dentro de las misiones. ¿Cómo un gringo va a venir aquí a vestirse como chino? Él se rapó, él se hizo una coleta igual que los chinos para poder entrar y evangelizar. Ahora es súper normal, pero hubo gente que tuvo que romper eso.
y decir, ¿sabe que esto funciona? Y el tercero, hay otros más, pero el tercero en importancia es él, Cameron Townsend. Bueno, él se estaba nutriendo ahí de las misiones, algo que él no había considerado, avancemos, y tuvo que decirle al papá, ¿ya? Entró en oración, obviamente, porque esta cuestión no es como que ya, es como quien yo elijo la carrera que voy a estudiar, después me cambio, total, no, esto es un asunto de vida. Entonces, a mí me llamó la atención la cantidad de niños que pasaron a las misiones, por el llamado misionero. Esos niños tienen que estar orando constantemente por el llamado. Ellos tienen que estar preparándose. Porque es un asunto de vida. Tú tienes que formar tu vida alrededor del llamado. Y Dios te va a ayudar. Entonces, él lo puso en oración. Jesús tiene que mirarme. Ah, ya está. Entonces, ya, ahí. Entonces, él leyó este pasaje. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa era la oración que hacía su padre todos los días después de comer, o en el momento de bendecir los alimentos. Y el padre le dijo que no, cómo iba a ser pobre, cómo iba a botar la carrera de pastor que iba a tener. Eso no lo podía hacer porque ellos eran pobres y necesitaban que él fuera pastor. Y él dice, pero tú oras todos los días con esto. Claro, una cosa es aprenderse el versículo de memoria y otras cosas es vivirlo o creerle a la palabra. Y fue confrontado con lo que él citaba a diario, sabiendo que la palabra de Dios no va a llegar sola, llega a través de las personas. Y tuvo que dejarlo ir. Duele dejar ir. Todo misionero vive ese proceso de contarle a la familia y que la familia acepte ese llamado, porque uno tiene la visión y todo, pero ¿y tu familia? Y ahí está el desafío. Ya. Entonces él, estando en Los Ángeles, salió a Guatemala. Ahí está. Vamos a Centroamérica, los pasajes. ¿Cuál era su trabajo? Ser colpostor. ¿Alguien sabe lo que es ser colpostor? El que vende Biblias. Así, y hasta poco se llamaban así, colpostor. Entonces ellos iban así como los que venden el semanero que pasa por fuera, iban con las Biblias vendiéndolas. ¿Qué Biblia estarían vendiendo en Guatemala? La Reina Valera del 1909 o la anterior. Claro. Entonces, él vendía Reinas Valeras. Se venden a bajo precio, ya no es que era un negocio ni nada. Se vende para que la valoren, porque si la regala, la usa para el baño. Entonces, mejor se vende a un precio, pero todas están como subvencionadas. ¿Ya? Entonces, comenzó a vender Reinas Valeras, ¿ya? Vamos. Y ahí uno se conoce la cultura. Lo que le está pasando a la Suri con el Rodrigo, se da cuenta que los niños son pobres, se da cuenta que toman masato, almuerzan, desayunan y cenan yuca. Eso es sumamente normal en las comunidades, pero tienes que estar ahí para conocerlo. Entonces él también vio toda esa necesidad. Y sucedió que llegó a la comunidad de los cachiquel. Los cachiquel son comunidades o son etnias, grupos étnicos mesoamericanos que tienen sus propios idiomas. Estaba ofreciendo la Biblia, vio un cachiquel, estos que trabajaban en los fundos, mano de obra barata, y le ofreció una Biblia, te vendo una Biblia. Él la recibió, la miró, no la entendió, porque hablaba castellano, pero su idioma principal era el cachiquel. Son bilingües, pero son 30% castellano, 120% cachiquel. Porque el idioma lo usan como para trabajar, no para entablar una conversación profunda o llegar a reflexiones. Entonces viene y le dice, ¿y tú tienes Biblia en mi idioma, en cachiquel? No, pues ¿cómo?
si las Biblias eran en castellano, en inglés, en portugués, en los idiomas que se hablaban. ¿Cómo iba a haber una Biblia en cachiquel? Y el nativo le dice, ¿y si tu Dios es tan poderoso, por qué no habla mi idioma? Si ustedes hablan que Dios es tan grande, ¿por qué no se dirige a mí en mi idioma? ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón. Y él quedó así como ese meme cargando, porque no había que contestarle. Y se fue con esa carga en pensar que el nativo tenía la razón. ¿Por qué la Biblia no estaba en cachiquel? ¿Por qué ellos tenían que aprender el castellano para leer la Biblia? Si lo más lógico es que ellos leyeran en un idioma que entendieran. Entonces decide algo. Vamos. Decidió cambiar su enfoque misionero. De ser un vendedor de Biblias a dedicarse a la traducción de las escrituras en el idioma cachiquel. ¿Ya? Él mismo. Porque cuando uno comienza a preguntar, ¿pero por qué nadie se preocupa de esto? Es porque Dios te está llamando. El hermano Pablo Hoff estaba en Argentina cuando se enteró de que en Chile había un movimiento pentecostal muy grande, pero no tenían conocimiento. No estudiaban teología. Y él dijo, pero ¿cómo nadie va a enseñarles teología a los pentecostales de Chile? Y habló con un montón de gente, con los directores de misiones, con los directores de institutos, de allá de Argentina, de todo eso. Y cuando se habló con el director del instituto, le dijo, bueno, ¿y por qué no vas tú? ¿Por qué no vas vos? Y claro, porque a veces nosotros reclamamos de las cosas, pero no hacemos nada por cambiar eso. Y muchas veces esa necesidad que estamos viendo es para que nosotros hagamos algo. Desde orar hasta nosotros también meter las manitos ahí y los piececitos yendo. Entonces él no era traductor bíblico, no era profesor de nada. Él era un misionero solamente, un misionero como eran antes, se hacían en el campo. Y decidió dedicarse a la traducción de la Biblia en el idioma de este nativo. Vamos. ¿Y qué pasó? ¿Ya? Vamos, ahí. Cuando nosotros nos acercamos a un idioma, lo hacemos desde nuestra forma de ver mi idioma. Yo pienso que el castellano y todo, como se construye el castellano, se construye en todos los demás idiomas. Pero no es así. Y más encima nos refuerza el inglés, que el inglés como que tiene estructuras parecidas al castellano. Ya, el castellano es así, el inglés es así, por lo tanto, todos son así. No es así. Mentira. Entonces, todos estos idiomas son difíciles de entender. Y no existía la lingüística, aunque estaba naciendo la lingüística. Entonces él trataba de entender cómo pronunciar y se le trababa la lengua. Estaba tratando de entender incluso las matemáticas de esa comunidad y no entendía nada. Entonces cuando ellos contaban, decían, vamos a contar. 1, 2, en el idioma de ellos obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un hombre. 2, 3, 2 hombres. Por el 20, 2 hombres. Y él no entendía nada. Y todos tranquilos con eso. Sí, así, es su lógica, la lógica de ellos. Y aunque parezca raro, uno va a cualquier comunidad y todos tienen cosas así que uno no entiende. Los Nadav, que son de Colombia, ellos, de la Amazonía de Colombia,
ellos cuentan solamente hasta 1, 2 y 3, nada más. Porque no necesitan contar más. Viven en comunidad. No necesitan estar repartiendo así estrechamente lo que tienen a los que les alcance. No tienen sistema horario tampoco. No se rigen por un reloj. Porque su estilo de vida es diferente. Entonces, cuando él se encontró, Cameron Townsend, que en el Cachiquel contaban del 9 y el 10 era un hombre, no entendía nada y le preguntó a un niño y un niño le dijo, pero es obvio. ¿Cómo son los niños? Es obvio. ¿Cuántos dedos tiene un hombre? 10. Con 10 tú completas los dedos de una persona, por lo tanto es un hombre. No hay ningún problema en su lógica. Es correcta. Su lógica es correcta. Pero te cambia el paradigma de vida, de mirar las cosas. Entrabado con estas cosas, Cameron Townsend va a la ciudad de Guatemala a tomarse un cafecito y ve que hay otro gringo ahí. Ve que los gringos se reconocen. Entonces, y en medio de tanto mestizo, hola, tú eres gringo, sí, hola, compadre, como se dicen ellos, ¿ya? ¿Qué estáis haciendo acá? No, yo estoy aquí trabajando con las comunidades nativas. Y tú, no, yo soy lingüista y ando averiguando de los idiomas. ¿Lingüista? Sí, mira, una ciencia nueva que ha nacido en tal lugar y estamos todos muy entusiasmados con el estudio de los idiomas. ¿Y por qué no me explicas de eso? Míralo. Y le hizo una clase de lingüística a la medida. Tengo problema con la pronunciación, es que tú tienes que mirarlo de esta forma. Tengo problema con la gramática, es que tú tienes que pensar en esto. En Guatemala, que le llegaron lingüistas, fue Dios dándole las herramientas para cumplir la labor que le había mandado hacer. ¿Saben cuánto se demoró Cameron Townsend en traducir el Nuevo Testamento? 10 años, un hombre. Un hombre años. Actualmente los traductores bíblicos se demoran 15 años en traducir un Nuevo Testamento. Su trabajo fue un milagro. Porque eso tú no lo logras. Con las herramientas que hay ahora, y no era un genio, era porque Dios tenía mucho más que eso. No solamente Cameron Townsend se dedicó a trabajar en la traducción del Nuevo Testamento, también levantó una escuela, una clínica, un seminario bíblico. O sea, las hizo todas. Le ayudaron, llegaron a ayudarle, así como ustedes van a ayudar a la Suria ya en todo el trabajo porque se necesita ayuda. Pudo hacer todo eso. Una vez que terminó de hacer todo esto de la comunidad Cachiquel, ponerles escuela para los niños, poner un seminario bíblico para los hermanos que se estaban convirtiendo bonito, ¿verdad? Y tenían que aprender la palabra con el Nuevo Testamento que estaba saliendo, recién salió del horno, estudiar los versículos en su idioma. Llegaron hermanos de otras comunidades que hablaban otros idiomas y le pidieron a Cameron Townsend que trabajara ahora con ellos en la traducción del Nuevo Testamento en los otros idiomas. Son 10 añitos. ¿Cuántos años tiene ese? 26. Imagina, ya te vas, comienzas de los 30 años, 45 años terminas un Nuevo Testamento. ¿Cuántos Nuevos Testamentos puedes traducir en tu vida? Tres nomás. Y en el último ya... Claro, son 15 años, ahora son 15 años. Ahora está más estructurado y todo eso, pero él sacó la cuenta y dijo, no me alcanza la vida. ¿Qué hago? ¿Cómo los voy a dejar sin Nuevo Testamento?
voy a hablar con mi jefe a ver si ellos me inspiran a algo. Y presentó su proyecto, ¿ya? Habló con su misión, que se llamaba la Misión a Centroamérica, y los pastores, directores de Misión Centroamérica le dijeron, no, pues compadre, mira, tú tranquilo, ya va a haber otro que va a traducir las obras del Señor, no te llenes de ansiedad, deja nomás y tú dedícate a cosechar lo que sembraste con tanto esfuerzo. Ahora que eres pastor, ya recibe las ofrendas, los diezmos y gózate de la vida. Y evangeliza a todos los cachiquel. Quédate en Guatemala y no hagas nada más. Y él leyó este versículo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Podía quedarse con las 99 seguras? ¿O podría ir tras de la una, que no tenía las escrituras en su idioma? ¿Y sabe lo que decidió? Ir tras la una. Porque hacer misión es una locura. Es una locura, porque ¿qué tienes? ¿Cuál es la seguridad de que vas a tener éxito en el campo? Uno va con el llamado nomás, punto. Creyendo que Dios te va a sustentar, que va a traer los frutos. Uno va nomás. Pero él dijo, yo no voy a alcanzar con los años que tengo a traducir más de 2 Nuevos Testamentos. Ya no me alcanza la vida. ¿Por qué no promuevo esta visión para que otros también vayan y otros también traduzcan? Y eso significó un quiebre, porque tuvo que comenzar algo solo. Tuvo que seguir la voz que Dios le estaba hablando a él. Y por sus propios riesgos, deja Misión Centroamericana y se va a la soledad misma. Comienza a promover el trabajo de la traducción bíblica. Y nacen los traductores bíblicos Wycliffe. Le pusieron Wycliffe porque Wycliffe fue un traductor, una persona del año 1300 que tradujo la Biblia, antes de la Reforma, que tradujo la Biblia al inglés. Creo que no lo mataron a él, pero sus huesos sí los quemaron, porque era un hereje. ¿Cómo se le ocurría traducir la Biblia del latín al inglés? ¿Qué se han creído esta gente entendiendo la Biblia? Porque así era el pensamiento católico antes. En honor a Wycliffe, es como que se llamara, no sé, Casiodoro de Reina, en honor a los traductores. Así que se llaman los traductores bíblicos Wycliffe. Para ser traductor bíblico tenía que pasar por una capacitación. La capacitación express que él tuvo con este gringo lingüista, la extendió. De hecho, dentro del mundo de la lingüística, los traductores bíblicos Wycliffe tienen mucho prestigio porque se han dedicado a estudiar las lenguas que nadie quiere o nadie quería en ese tiempo estudiar. Entonces, funda los traductores bíblicos Wycliffe, que es como la parte de misiones que promueve la traducción bíblica. Y por otro lado está el lado académico, que es como el Instituto Bíblico, pero el Instituto de Traducción, el Instituto Lingüístico de Verano, así se llama. ¿Y por qué? Porque solamente funcionaba en el verano. ¿Y por qué? Porque era el tiempo que tenían los universitarios para enrolarse y poder estudiar lingüística. Y por eso se llamó el Instituto Lingüístico de Verano. Es un instituto que está a nivel mundial y que trabaja con todos los idiomas minoritarios del mundo. Tienen prestigio. Uno de ellos estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz
en México por el trabajo en favor de las comunidades nativas, dándoles dignidad. ¿Y por qué digo dándoles dignidad? Porque ellos creen que su idioma es un dialecto. Lo primero que dicen, no, él habla un dialecto. El inglés, el castellano es un idioma, pero lo de ellos son dialectos, como no tienen escritura, entonces son idiomas de segunda categoría, dialectos. Pero eso no es correcto. Cuando nosotros no entendemos el idioma que se está hablando o el dialecto que nos está hablando, entonces es un idioma. Y las lenguas nativas tienen gramáticas bien complejas y hermosas y desconocidas. Y son todo un desafío es poder estudiarlas. Entonces los misioneros en traducción bíblica son lingüistas. Hoy, pastora, no, esto es muy complicado, yo prefiero ir a evangelizar. Amén, si es su llamado, amén. Pero ¿por qué Dios no te va a llamar para algo un poquito más avanzado? ¿Por qué no? ¿Cuántos años estudiaste en la universidad? Mínimo 4 o 5 años, ¿o no? Para dedicarte a eso, ¿cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Y por qué las misiones tienen que ser, ya me preparo un poco y voy? ¿Por qué para el Señor como salga, pero para nuestro provecho? No, tengo que ser, no solamente la licenciatura, tengo que sacar un magíster. Tengo más oportunidades laborales así. ¿Y acaso no vas a tener más oportunidades haciendo misiones preparándote bien? Claro. Yo pensé eso. Yo dije, me voy a hacer un trabajo tengo formación de ingeniera. Estudié ingeniería de ejecución en electrónica. Estudié 4 años para trabajar 15, 16 años. Y trabajé como ingeniera. Por lo tanto, mi formación es muy pragmática. Entonces, cuando yo decía, voy a hacer un trabajo en las misiones, pero ¿cómo me lo miden ese trabajo? Necesito que tenga un resultado tangible. No, las almas, está bien, pero ¿cómo? Y un poco con ese carácter, Dios me habla sobre esta necesidad. Y yo digo, bueno, ¿es algo tangible un Nuevo Testamento? Claro. Hay toda una necesidad no solamente de traducción bíblica, de alfabetización. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos ahora en la traducción bíblica? Es que los Nuevos Testamentos no los lee nadie. Porque los nativos no saben leer. Pero para poder leerlo necesitas que alguien te enseñe a leer y se necesitan alfabetizadores. Y para ser alfabetizadores en comunidades nativas no es lo mismo que aprender o enseñar a leer en el castellano. Entonces también hay que formarse en los centros de la lingüística que tiene el Instituto Lingüístico de Verano, donde hay uno, y por eso yo llegué al Perú, en Lima. En Lima hay un centro de formación que se llama el CILTA. De hecho, hay una foto donde estoy con mis compañeros. Se da algo muy hermoso porque llegan de todos los países, desde México, ahí a todos los países argentinos, peruanos, colombianos, venezolanos, mexicanos y de todos los colores y de todos los sabores. Está todo ahí. ¿Ya? Estudiando y formándose para ser traductores y para ser alfabetizadores. ¿Cuánto dura un trabajo de traducción? 15 años, no traduces tú solo. Los dueños, y disculpen que lo diga con este lenguaje, los dueños de la Biblia es la sociedad bíblica. Ninguna Biblia puede traducirse sin que ellos no lo sepan. Son los guardianes, literalmente son los guardianes de la palabra. Claro, sí. No se traduce nada si es que ellos no lo aprueban. Y los traductores bíblicos tienen que traducir mitad con sus equipos y mitad con los equipos de la sociedad. Y con los software que te pone la sociedad bíblica.
y con la apruebo de la sociedad bíblica. Así que cuando hay unas conspiraciones, que la sociedad bíblica aquí y allá, yo creo que a algunos les da rabia que no pueden sacar su propia Biblia. Pero es la palabra de Dios, ¿o no? Tiene que quedar bien traducida, obvio. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, aplaudo que tú no puedas traducir. De hecho, si por ejemplo yo me fuera a una comunidad del Perú y quiero traducirles la Biblia, no me entero que está, allá están todas traducidas ya. No me entero y la traduzco, después golpeo la puerta de la sociedad bíblica y digo, mire, le traigo este documento Word donde tengo la traducción. Me dicen, pasa adelante, niñita. Siéntate ahí. Mira, ¿estuviste en una comunidad? Sí. ¿Tradujiste la Biblia? Sí. Ya. Ese documento va a tener validez después que tú hagas el curso CILTA, después que tú presentes tu certificado y después que pases todo ese texto por nuestros aparatos lingüísticos para revisión. O sea, comienza de cero nuevamente, porque es la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor no puede quedar mal. Tiene que quedar bien traducida. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que todas las versiones que salen a la luz no tenemos que estar cuestionándolas. Nos enseña a valorar lo que tenemos. Los equipos de traducción bíblica en castellano se demoran por lo menos 10 años en hacer las traducciones. Y son equipos. No es una sola persona, un profesor de castellano haciéndolo, no. Son varios. Esos equipos de traducción trabajan con interdisciplinas, exégetas, traductores. Lo que tú tienes o lo que encuentras en las librerías cristianas son Biblias que han pasado por revisión. No es cualquier cosa. El idioma cambia. Nosotros no hablamos como hablan nuestros abuelos. Ni los niños hablan como hablamos nosotros. Tanto en entonación como en vocabulario. Entonces la Biblia necesita ser revisada y traducida continuamente. ¿Tienes una nueva traducción viviente? Léela. ¿Tienes una NBI? Léela. ¿No entiendes la Biblia que tienes en tus manos? Usa otra versión. Que la tradujeron personas con la responsabilidad de lo que estaban haciendo. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there? You got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk about the